La última reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro tenía todo en contra. La tramitaban en el último año de gobierno y en pleno escenario preelectoral, cuando ningún político quiere poner impuestos. Le juega en contra la sensación de que hay un alto gasto público que podría recortarse, y además no tenía el Congreso a su favor. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cómo hará el gobierno para gestionar un presupuesto desfinanciado? ¿Cuáles son los escenarios que le quedan? Hoy es miércoles 10 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Estamos muy pendientes de cómo se negocia el salario mínimo y lo que se supo es que tanto las centrales obreras como los empresarios revelaron sus propuestas para sentarse a la mesa y discutir este incremento. Ya se sabe que ambos gremios van a empezar a negociar y hasta este punto lo que se sabe es lo siguiente. Trabajadores llegan a la mesa con la cifra del 16% tanto para el aumento salarial como para el auxilio de transporte. Así lo indicó el ministro del Trabajo, el señor Antonio Sanguino. Por su parte, los empresarios llegaron con una propuesta de 7,21% para el componente del salario e igualmente para el componente de auxilio de transporte. Es decir, sobre una y otra hay una diferencia de 9 puntos porcentuales. Valioso hacer un comparativo de cómo han sido los aumentos desde el 2014, que fue de 4,5%, en 2015 4,6%, 2016 7%, 2017 7%, 2018 5,9%, 2019 6%, 2020 6%, luego tras la pandemia 2021 3,5%, en el 2022 10,7%, 2023 16%, 2024 12% y para el 2025 fue del 9,53%. Donald Trump tuvo una nueva declaración acerca de Nicolás Maduro. Dijo, tiene los días contados y ante medios de comunicación no descartó una invasión terrestre en Venezuela. Lo dijo ante el medio político, así se llama, este medio reconocido alternativo en Estados Unidos. La atención está puesta sobre la ceremonia que ocurrirá este miércoles 10 de diciembre a la 1 p.m. hora Colombia para la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado en Noruega. Todavía hay mucha expectativa sobre cómo va a aparecer la líder opositora venezolana de quien no se sabe su recorrido. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro ha puesto toda su seguridad para atender cómo se mueve María Corina Machado en territorio venezolano. Así que la gran inquietud es cómo aparece María Corina Machado en el evento. Pasó lo que ya se había cantado, que en el Congreso no iba a pasar la reforma tributaria propuesta por el Ministerio de Hacienda y el gobierno del presidente Gustavo Petro. En sus comisiones económicas básicamente no logró dar el paso adelante y ahora el gobierno tendrá que buscar cómo resolver los 16 billones de pesos o más que le faltan para completar el presupuesto general de la nación del 2026. ¿Qué puede hacer el gobierno en este punto? Estamos con Daniel Hernández de la redacción del diario económico Portafolio para entender este punto. ¿Qué vendría entonces? ¿Qué es lo que se espera que ocurra a partir de la decisión del Congreso de no darle el aval a la reforma tributaria? Bueno, ahora lo que viene son dos caminos. Primero, esperar a que el gobierno no intente utilizar la carta de la emergencia económica. Me explico. Colombia, no es un secreto para nadie, está en medio de una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque durante los 3 años anteriores, incluso el gobierno ha gastado más de lo que se tiene. Dicho de una forma simple, usted en este momento recibe 100 pesos, pero se está gastando 107. Eso es lo que pasa en Colombia. Estamos gastando más de lo que tenemos. Esto llevó a que se necesitara la reforma tributaria
y también derivó en una urgencia de recursos que, pues sin lugar a dudas, hoy en día el gobierno puede conjurar o puede utilizar para decir, estamos ante una emergencia económica y me llevo esos impuestos que tenía en la ley de financiamiento, mal llamada ley de financiamiento, popularmente conocida como reforma tributaria, y los saco por decreto. ¿Dónde hubo un caso parecido? Si la gente recuerda, hace un año se habló mucho de la no deducibilidad de las regalías, que esta fue una medida que el gobierno, decretando la emergencia económica en La Guajira, implementó por decreto y la Corte se la tumbó. El gobierno tuvo que devolver esa plata mediante alivios tributarios y mediante negociaciones con las empresas, pero básicamente esa es la figura que se puede utilizar ahorita. El gobierno puede decir, estoy en emergencia económica, voy a sacar unos impuestos por decreto, y es ahí donde viene la duda de si esta carta se jugará o no. ¿Por qué? Porque por un lado hay quienes dicen esto no es posible, ya que una emergencia se decreta con algo que no se vio venir. Una tragedia natural, una catástrofe, una emergencia que, como su nombre lo dice, requiera una atención urgente por parte de las autoridades. El gobierno dice, venimos en una crisis fiscal, estamos en emergencia, voy a mandar las cosas por decreto. Entonces, como que ahora todo el panorama tributario empieza a moverse desde esa forma. Si el gobierno va a mandar los impuestos por decreto, o, segundo escenario, si se va a ceñir a recortar el gasto, a decir, no tengo esa plata, no tengo esos 16 billones, aunque algunos gremios, algunos centros de análisis como Fedesarrollo dicen que no, que son más de 40 billones. Incluso el CARS dice que el hueco fiscal puede ser 3 veces más grande que esos 16 billones. Entonces, ya decíamos, puede decretar la emergencia económica, puede reconocer que le hace falta esa plata. En el tema legal, o es decir, si nos ceñimos a la ley, ¿qué tiene que hacer el gobierno en este momento? Recordemos que no fue la primera vez que se le tumba, o no es la primera vez que se le tumba una ley de financiamiento. Es más, ya pasa por segundo año consecutivo, ¿sí? No es la primera vez que se cae una ley de financiamiento y no es la primera vez que se le cae a Petro, y ya entonces tenemos un escenario sobre el cual, por así decirlo, debatir. ¿Por qué? Se cae la ley de financiamiento y esos recursos inmediatamente se congelan. Es decir, el gobierno dice, yo voy a gastarme este dinero, esos 16 billones que dependían de la reforma tributaria se congelan hasta que el gobierno diga de dónde va a sacar esa plata, o diga, tengo asegurado cómo gastarme esa plata, no puede disponer de ese rubro o de ese monto. Hay una tercera línea, que es la que más nos preocuparía. Se intentó poner un candado en el Congreso y no se logró. El candado era evitar recurrir a la deuda. Como el candado no se puso, esa posibilidad está abierta. Es decir, opción 1, una emergencia económica. Opción 2, recortar el gasto. Opción 3, acudir a la deuda para tapar ese hueco que tiene el presupuesto en 16 billones. Hablando de deuda, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido insistente, el mismo mandatario, en que ellos son los que han tenido que pagar una deuda adquirida y que venía del gobierno anterior, seguramente por la pandemia. El hecho es que el presidente ha insistido que es su gobierno el que pagó esa deuda. Pero ahora que nos enfrentamos a un nuevo endeudamiento de alcance significativo, ¿en qué punto está ese tema? ¿Realmente se pagó esa deuda? La deuda sí quedó, y es normal que quede una deuda de un gobierno a otro. Es decir, uno en 4 años no se puede endeudar, y a la gente le pasa en la casa. Uno usualmente no adquiere una deuda a 4 años, uno adquiere una deuda a 6, a 10, si es una deuda de vivienda a 20 años. O sea, uno no adquiere deuda hoy para pagarla mañana, a menos de que tenga la solvencia, como pues pasa en muy pocos casos. Es decir, sí se dejó una deuda. Recordemos que Colombia, antes de la pandemia, venía bajando el déficit y venía bajando el endeudamiento. Incluso el endeudamiento en Colombia llegó a ser el 50% del PIB. Ahora, ¿qué pasa? Llega la pandemia y dice, hay que gastar porque hay que atender, no hay inversión, tenemos que endeudarnos. Entonces se abren dos frentes de deuda. Primero, en la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, la cual ya se pagó, pero la cual se está pagando. Hay que hacerle una aclaración a la gente. El gobierno Petro dice, esa línea flexible se canceló. Sí, usted canceló la tarjeta de crédito,
pero quedó con la deuda, o sea, la seguimos pagando. No es cierto que el gobierno ya haya cancelado la deuda, canceló la línea de crédito flexible porque la tarjeta la tenía copada, no podía usarla más, entonces pues dijo, no la voy a seguir usando, cancelo esa línea de crédito flexible y me quedo pagando la deuda de a poquitos. Esa es una parte. El otro frente de deuda fue el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Recordemos que este se creó hace, y me puedo estar equivocando en el dato exacto, hace como unos 10 años, cuando el precio de los combustibles empezó a oscilar, el precio del petróleo que subía y bajaba mucho. Entonces, para no estar susceptibles a esa oscilación del precio del combustible, se crea un fondo donde se mantiene un precio estable que, si dado el caso el petróleo baja, pues se crea un colchón, pero si el petróleo sube, de ese colchón se paga para que a los colombianos no les suba la gasolina o no les suba la CPM. ¿Qué pasa? Ese fondo al final ya dejó de utilizarse porque el petróleo nunca bajó, entonces nunca hubo un colchón y lo que se abrió fue un hueco. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Subir el precio de los combustibles y no se subió como se debía, ni en administraciones pasadas, ni en administraciones, ni en esta administración. Entonces, es tanto culpa como el que viene atrás, como el que está ahorita, que no tomó las decisiones a tiempo. Entonces, no es tanto como una deuda heredada, sino más bien es una deuda legítima que se recibe de gobierno a gobierno. Es así como este gobierno le va a dejar unas deudas al siguiente y el siguiente tiene que ver cómo las gestiona, cómo las organiza y se las deja al gobierno próximo. Yo quiero ahí, por ejemplo, poner una comparación que puede ser odiosa, pero algo similar ocurrió en Bogotá. Bogotá sufre la pandemia, Bogotá recibe, Galán le recibe a Claudia la ciudad con la deuda recalentada. ¿Qué hizo Galán en su primer año? No hay plata, no hay para invertir, no hay para gastar. Me dedico a pagar los compromisos que quedaron de la administración anterior. ¿Y qué hizo ahora en su segundo año? Listo, ya pagué, ya tengo plata, voy para adelante. Que era algo muy parecido a lo que se le decía a esta administración. Entienda que recibe la bulla raspada, apriétese un año y los otros 3 años gobierna a su antojo. Incluso deja proyectado el primer año del siguiente gobierno, como pasa siempre en todas las administraciones. Bogotá lo hizo, Bogotá no tiene una crisis fiscal. Colombia no lo hizo, Colombia tiene una crisis fiscal. Nos metemos irremediablemente en un tema electoral del 2026. ¿Le quedará al próximo gobierno una deuda significativa difícil? Sí le va a quedar una deuda. ¿En qué sentido? Colombia tiene en este momento un endeudamiento del 65% del PIB. ¿Sí? Cuando la recibe Petro, la recibe en el 50, bueno, un poco más del 50, como el 55. En su administración ya subió al 65. Esa deuda siempre se recibe de gobierno a gobierno. ¿Cuál es el punto? Petro en este momento está ejecutando algo que se llaman operaciones de deuda. Es decir, está recogiendo deuda corta, deuda larga y la está reemplazando por deuda corta. Es decir, deuda a corto plazo para pagar en 1 o 2 años. Esa es la que está adquiriendo y está recogiendo la deuda a largo plazo. ¿Qué pasa? Eso le va a generar una fuerte presión en el 2026 y en el 2027 a la economía, ¿sí? Y adicionalmente, si eso no se hace de forma correcta y las tasas de interés no bajan, pues entonces estaríamos ante un endurecimiento o un encarecimiento de la deuda para los próximos años. Volvamos al tema en sí mismo de la noticia, que es que las comisiones, es entonces la comisión cuarta, ¿no? Que le dice no a la reforma tributaria, pero están las otras. Votaron las 4 comisiones económicas conjuntas. ¿Por qué? Porque tenía mensaje de urgencia. Entonces, al hacerlo de esa forma, el Congreso tiene 2 comisiones en Cámara y 2 comisiones en Senado. Las 4 estaban sesionando al tiempo desde un principio. Para que un proyecto pase, tenían que haberlo avalado las 4. Cámara dio el ok en sus 2 comisiones. Senado, ¿qué es lo que pasa? No pudo llegarse a Cámara en esta nueva ocasión. ¿Sí? Ya se sabía que el gobierno tenía el respaldo de las 2 comisiones de Cámara, pero en Senado la cosa era otro cuento. Y como efectivamente pasó, la comisión cuarta, que es donde tiene mayorías en oposición, fue la que le dijo, este proyecto no pasa y se terminó cayendo. O sea, con una sola que dijera que no,
no había necesidad de que votaran las otras 3. Había discusión sobre ese tema, sobre si era apenas suficiente que una sola comisión lo tumbara o si se necesitaban otras. No. Eso por ley quinta, que es la ley que regula los procedimientos del Congreso, cuando se vota en comisiones económicas conjuntas, que es lo mismo que pasa con el presupuesto todos los años, ¿sí? Con que una de las 4 comisiones diga que no pasa el proyecto, no se avala. Entonces, en este caso, ¿por qué está peleando el gobierno? Porque no se le dejó votar a las otras 3 comisiones, pero ¿para qué si la primera donde se votó dijo que no? Pues las otras 3 no son necesarias y la ley quinta reglamenta eso, que con una de las 4 que diga que no, el proyecto se queda corto. En el pasado, el gobierno llamó a consulta popular para presionar al Congreso a que aprobara uno de sus proyectos y en ese sentido el Congreso en ese momento cedió. Ahora estamos en un escenario en el que el Senado se cierra y le dice no a la reforma tributaria, como una suerte de remedio ante el problema que se podría venir. Pero ¿no puede ser más grave el endeudamiento, es decir, la enfermedad que se genera a partir del remedio? Aquí, y partiendo de lo que usted me dice, meto y amplío el panorama político. ¿Qué pasa? Es normal o era de esperarse más bien que la reforma se cayera en este momento, porque es un año político, estamos en un año preelectoral, estamos en un año donde, y no solo es un año preelectoral de elecciones regionales, que esas al Congreso no le importa, es un año donde, es una época donde ya el país se alista para elegir a los próximos senadores y representantes. Entonces le tienen miedo a que el gobierno diga, la gente va y diga, es que este fue el que me puso más impuestos, es que este fue el que nos grabó y apretó a la clase alta o a la clase media. Entonces ya se sabía que por el momento político que estaba viviendo el Congreso le iban a decir que no. Sí, más allá, yo haría como un análisis un poco atrevido, es más allá de decir que fue porque era que vamos a salvar al pueblo de más impuestos, no. Dentro de la dinámica política del Congreso, no es usual que una reforma tributaria se apruebe en el cuarto año. Si uno mira el récord de reformas tributarias o de leyes de financiamiento, la mayoría se aprueban en el primer año de gobierno. Sí, la mayoría de las que se han aprobado pasan en el primero o en el segundo año de gobierno. Y la mayoría de las que se caen en el cuarto año de gobierno. Lo mismo pasó con Carrasquilla, lo mismo pasó, ya ha pasado en otros casos donde las reformas tributarias que se hunden al final del periodo legislativo, al final de los 4 años. ¿Por qué? Porque los congresistas no se van a arriesgar a una sanción pública que los pueda afectar más adelante. Bueno, no se puede asegurar que lo que estaba haciendo la bancada de gobierno fuera una dilación de la votación, pero otros representantes dijeron en su momento, están dilatando para que lleguemos a una declaración de emergencia económica. Pero ahora ya está votado. Es decir, en este escenario, ¿el gobierno podría acudir a llamar a una emergencia económica ya votado en el Congreso? Es que la dilación no era para poder decretar la emergencia económica, la dilación era para poder tratar de convencer a quienes de pronto podían decirle, regáleme su apoyo, venga, qué tanto podían voltear la torta para lograr esa aprobación. Ya cuando el gobierno se da cuenta de que efectivamente, como pasó, que en Comisión Cuarta eso no había quien torciera su brazo y le diera el apoyo al gobierno, ahí sí dijeron vámonos a votación y que esto se caiga. O sea, la dilación no fue para decretar la emergencia económica, la dilación fue para ganar tiempo y ver a quienes podían convencer de que apoyaran el proyecto, lo cual al final no pasó. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.